Buenos días compañeros, yo soy Luis Jorge Román Hernández. Hoy les voy a explicar mi parte del tema de la exposición, que es el método científico. Primero que nada, un poquito de contexto. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser clasificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón, ¿sí? Todo conocimiento que quiera ser científico debe pasar por el método científico, entonces. Algunas de las características del método científico es primero, es empírico. ¿A qué se refiere? Que es la observación directa del mundo. Se basa en la experimentación, en los sentidos, cómo captas el mundo en sí. Replicable. ¿Por qué es replicable? Porque si cualquier otra persona quiere hacer el mismo experimento en donde se encuentre él, debe de obtener los mismos resultados que tú. Aquí entra también lo de provisional, de que cualquier conocimiento por el método científico está abierto a cuestionamientos y a debates. Por eso es que ha habido muchos cambios en todo lo que viene siendo los conocimientos. Un ejemplo de esto es que antes se creía que la Tierra era el centro del universo y ahora ya se sabe que no, que en realidad gira alrededor. En ese momento era un conocimiento aceptado, se cuestionó, se entró a debate y se reemplazó por otro, ¿sí? Es objetivo, se basa en hechos y observa el mundo tal como es, no es nada, no es subjetivo, ¿ok? Sistemático significa que sigue unos pasos ya restablecidos, que es los pasos del método científico que veremos a continuación. El primer paso es uno de los más importantes, la observación. Aquí es donde te das cuenta qué es lo que quieres responder y reúnes la información básica sobre el problema o lo que quieres comprender, ¿sí? En la observación. Cierto. Voy a poner un ejemplo que voy explicando de cómo adquirir conocimiento mientras lo voy explicando. En observación podemos poner un ejemplo de que si el agua con sal transmite la electricidad, ¿sí? Entonces tomamos agua con sal y hacemos un circuito eléctrico, ponemos los dos cables en el agua con sal y vemos que se prende la luz, ¿ok? En la formulación de la hipótesis, que es el segundo paso, lo que tenemos que hacer es, ok, em, se transmite la electricidad por el agua de sal. Es mi hipótesis, ¿sí? Es mi pensamiento, lo que creo que está ocurriendo. En la experimentación debes de ir probando diferentes hipótesis. Bueno, debes de probar tu hipótesis para ver si cumple o no cumple. Si tu hipótesis es descartada, tienes que formular una nueva hipótesis y seguir intentando e intentando con la experimentación. Aquí uno de los ejemplos puede ser, ok, entonces tengo una hipótesis de que la electricidad pasó en mi circuito eléctrico del agua con sal por el agua. Ok, entonces nada, pruebo con el agua, no pasó electricidad. Ok, tengo una nueva hipótesis, el agua, la electricidad pasó por la sal. En un recipiente con pura sal, pongo los dos cables, ahí veo que no pasa la electricidad, ¿ok? Entonces hago una nueva hipótesis donde, ok, entonces pasa la electricidad por el agua con sal. Pongo los dos cables en el agua con sal y veo que pasa la electricidad, ¿sí? Yo estuve investigando mucho sobre este tema y muchos se iban de las ramas y agregaban cosas de más. Esto es lo que yo creo que son los pasos básicos del método científico. El último paso es la teoría o las conclusiones, que es tomando el resultado de las hipótesis que tengan una mayor probabilidad de ser ciertas, ¿sí? Entonces, en tu hipótesis, ya la confirmaste con tu experimento, entonces ya puedes enunciar, ok, entonces el agua salada transmite la electricidad, ¿sí? Son las conclusiones de tus hipótesis más acertadas. Ok. Aquí también, esto lo pongo como aclaración por algo que vi bueno, porque lo vi en muchas páginas de internet, de que la ley y la teoría lo ponían juntos o que de teoría pasaba a ley. No, les quiero explicar rápidamente cuáles son las diferencias. Una ley es una regla que se encuentra presente en teorías conocidas y de aplicación universal. Aquí yo pongo el ejemplo de la ley de la conservación de la energía, ¿sí?
En esa ley, por algo es ley, se utiliza en todas las teorías físicas que quieren demostrar cómo funciona el universo y todo eso, ¿ok? Y una teoría es un conjunto de reglas que describe el comportamiento de un sistema concreto. Aquí yo pongo el ejemplo de la teoría de cuerdas, que es una teoría que trata de explicar el funcionamiento del universo. Sí, no es una ley porque es el conjunto de muchas reglas, ¿sí? Ok. Espero que haya quedado claro la diferencia entre estas dos. Hasta aquí es mi parte de la presentación. A continuación seguirá mi compañero Cristian, que les dirá las reglas más importantes sobre el método. Buenas tardes, yo les voy a hablar de las reglas del método científico. Una de la primera regla es la evidencia. Consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción, es decir, con evidencia. Cualquier conocimiento que haya posibilidad de que esté equivocado, tendríamos que considerarlo incorrecto. Descartes consideraba que nuestro propio juicio es el que nos lleva a equivocarnos, ya que si solo nos limitamos a nuestro propio juicio, este nos puede llevar a equivocarnos. Más bien mis ejemplos serán, digamos, un problema en general de matemáticas. Si alguien me corrige un problema y yo sé que estoy bien, siento que estoy bien, y yo hice todos los pasos y le digo estoy bien, pero si él realmente llega y me dice, mira, te equivocaste en esta parte, me enseña los pasos, técnicamente me está mostrando evidencia de en que estoy mal, pero yo por mi propio juicio me estoy llevando a equivocarme. A eso se refiere que con solo evidencia y con ideas claras. Otra de las reglas del análisis es el método de investigación. Consiste en dividir cada una de las dificultades que encontramos en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples, elementos cuya verdad es posible establecer mediante actos de intuición. Cualquier problema que estudiemos está formado a su vez por subproblemas, o sea, lo podemos separar, que al poder tratarse separado facilitan el trabajo y ayudan a obtener soluciones más simples. Para ello intentaremos transformar las ideas complejas en ideas simples. Nosotros al ir separando el problema desde lo más simple a lo más complejo, podremos resolverlo mucho más fácil y sin complicaciones. Regla de la síntesis. Consiste en proceder con orden en nuestro pensamiento simple, fáciles de conocer hasta el conocimiento de lo más complejo y oscuro. En el discurso del método nos la presenta como la tercera regla del método. Una vez hemos llegado a componer el problema en ideas sencillas, tenemos que aplicar la tercera regla. Volvemos a juntar todos los subproblemas descubiertos de la segunda regla y que hemos solucionado para ella ir resolviendo en sí el problema en general. Ya con la regla 2, después de dividir el problema en varias partes, desde lo más simple a lo más complicado, es aquí donde entra la deducción, ya que al ir descomponiendo a lo más simple, ya todo tiene más o menos relación, ya que ya hemos resuelto el problema. No sé si me explico, o sea, después de ir resolviendo lo más simple, el problema ya no es tan complicado, entonces podemos deducir la respuesta o así, a eso me refiero. Regla de la enumeración y repeticiones. En su obra Discurso del método, Descartes la presenta como la cuarta regla. Consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir nada y de no haber cometido ningún error en la deducción. En esta última regla consiste en revisar el proceso con la finalidad de estar seguros de que no hemos olvidado o cometido ningún error en los pasos anteriores. Entonces, se enfoca más en las reglas 2 y 3, que son el análisis y la síntesis, ya que solo si, en dado caso de que nos hayamos equivocado, hay que repetir esas reglas hasta llegar a un resultado que sea correcto. Y a eso se refiere con las reglas del método científico. Y ya en adelante mi compañero Rodolfo les explicará más del tema. Hola compañeros, es un gusto poder interactuar con ustedes al menos de esta forma. Soy Rodolfo y para seguir desarrollando el tema que estamos hablando, quiero resaltar un punto importante. Y es que nosotros como seres pensantes o con raciocinio que somos, tenemos un sentido de curiosidad por las cosas, lo que nos ha llevado a encontrar problemas o dudas que buscamos resolver. Es así como para mí nace la investigación. Así creamos todas aquellas actividades que hemos orientado a la solución de problemas para obtener conocimiento y aplicarlo en nuestro día a día. Una investigación puede ser de tipo científico o social,
y la podemos hacer como individuos o en comunidad. Eso quiere decir que para que haya una investigación debe haber un problema o duda por resolver. Planteando una situación me gustaría tomar algo que llegamos a ver en química, como lo es el comportamiento de la luz. Un buen tiempo se tuvo en duda su comportamiento, que si era una onda o que si era una partícula, por lo que ya encontramos un punto donde comenzar. Dentro de una investigación, para validar su proceso, esta debe ocupar técnicas, racionamientos o métodos basados en la lógica y la razón, además de que deben de ser demostrables. El conocimiento obtenido así debe resolver satisfactoriamente la duda inicial, y dicha solución puede llevarse a su aplicación o comprobación. Regresando al ejemplo, en su primer momento la luz fue partícula, gracias a las observaciones de Newton. Así explicaron cómo podía producir sombras y la refracción de la luz, y se crearon herramientas como los primeros microscopios o telescopios. Sin embargo, pueden existir casos en el que el conocimiento conocido puede no ser exactamente real o absoluto, por lo que con el tiempo los conocimientos pueden ser corregidos o ajustados. De igual forma, por medio de métodos lógicos. En este ejemplo, la luz pasó a ser onda por un experimento conocido como la doble rendija, donde un haz de luz era dividido en dos y se mostraba un patrón de interferencia en una pantalla, lo que no contempló Newton en su momento. Gracias a este ajuste se lograron cosas como las ondas de radio y un buen tiempo después las de la televisión. Sin embargo, varios años más tarde y repitiendo y revisando varios experimentos y pensamientos de personas como Newton, Maxwell o Planck, se llegó a la conclusión de que no se podía afirmar una teoría sin negar a la otra, por lo que se logró unificar ambas ideas y así nació la dualidad onda-partícula. Esto ya permitió mayores avances como las telecomunicaciones, el desarrollo aeronáutico e incluso uno de los más importantes, el nacimiento de la física cuántica. Es así como quiero dar a entender ese punto. Por medio de la investigación es como logramos crear conocimiento que nos permite resolver diversas necesidades que se nos presenten. Aunque los métodos sean válidos, es importante señalar que no en todos los casos el conocimiento puede llegar a ser eterno, porque una forma de asegurar un saber es por la repetibilidad. Con esto quiero dar a entender que una investigación tiene que cumplir con ciertas características. Esta es empírica, pues basa sus teorías en conocimientos previos. Es sistemática, ya que requiere de un orden o secuencia para dar buenos resultados. Debe evitar alteraciones o explicar por qué suceden. A esto se le dice que es controlada. Además de que debe o usa ideas o explicaciones lógicas previas que se someten a una verificación. A esto se le conoce como hipótesis. Es analítica, ya que se debe de ser muy crítico para asegurar la autenticidad de una investigación. Es lógica, ya que la investigación debe ser imparcial y objetiva. Las ideas se basan en la experiencia y la razón. Los resultados deben de expresarse en forma de lenguaje matemático para poder describir y predecir los fenómenos. Y sobre todo los dos siguientes que para mí son los más importantes. Se debe de ser muy paciente, ya que la prisa puede conllevar errores notables. Además de que es cíclica. La solución de un problema nos lleva a otro. Es así como quiero ya yo por finalizado como mi punto, demostrando cómo es la actividad de la investigación. Ahora mi compañero Romo va a explicar cómo debe ser la persona que desarrolla la investigación, es decir, cómo debe de ser un investigador. Hola, yo soy Jorge y vamos a hablar sobre las características del investigador. Comencemos. El pensamiento creativo es algo vital para poder tener diferentes ideas, para poder llenar un concepto. Es algo necesario para tu investigador y está constituido por la capacidad para solucionar problemas, que no puede ser cualquier capacidad. Tiene que ser una capacidad bastante rápida para poder tener diferentes ideas en un corto periodo de tiempo para poder solucionar algún problema que se pueda presentar durante la investigación. La segunda es la capacidad de análisis, y básicamente la capacidad de análisis es la capacidad de poder ver un paso más adelante de los demás, es decir, poder observar a detalle las cosas para poder observar cosas que otros no observan. ¿Esto para qué sirve? Para poder
buscar, se podría decir que secretos o cosas que no se ven a simple vista. Entonces es algo muy necesario y para poder llegar a una conclusión más rápido y una conclusión más verídica. La flexibilidad mental. Esto es algo muy importante porque muchas personas se cierran a una sola idea. La flexibilidad mental se trata de no cerrarte solamente a la idea que tú tienes, sino de poder también aceptar diferentes ideas de otras personas. Eso es básicamente la flexibilidad mental y es muy importante porque al cerrarte a una sola idea en concreto nunca vas a llegar a nada. La capacidad de síntesis va de la mano con la capacidad de análisis, ya que la capacidad de síntesis es la capacidad de poder tomar la información obtenida mediante la capacidad de análisis para poder resumirla, sintetizarla, hacerla más pequeña, más corta y más entendible para poder explicar a diferentes personas sin tanto problema. La fluencia de ideas. La fluencia de ideas también es algo muy necesario, ya que se necesita una fluidez rápida de ideas para poder, no sé, por ejemplo, para los problemas, necesitas una fluencia rápida de ideas para solucionar rápido un problema. Eso es un ejemplo que yo creo que es bastante común durante las investigaciones. El pensamiento lógico. El pensamiento lógico está compuesto por observar, que observar es pues algo muy utilizado, vaya, porque yo creo que bueno, como dicen, ver para creer. eh, la vista es algo que utilizamos mucho, pero no es cualquier observación la que hacemos. Tiene que también ser una observación muy a fondo para poder ver cada detalle y poder tener una conclusión o diferentes ideas. Reflexionar. Esto es algo muy importante, más que nada con las ideas que tienes, porque tienes que reflexionar tu idea para poder darla a conocer, y reflexionar no solo es pensarla tú mismo, sino también compararla con otras ideas para ver cuál es verídica o ver qué hay de diferente en otras. Memorizar es algo también muy importante, ya que hay muchas características que tienes que tomar en cuenta. Más que nada se utiliza al observar. Hay muchas características que tienes que observar y tienes que memorizar para poder, no sé, por ejemplo, algo sencillo. Supongamos que un investigador no trae a la mano alguna libreta o algo donde poder anotar sus cosas. Es necesario memorizar las ideas para poder luego llegar a anotarlas o luego llegar a expresarlas. El juicio crítico. El juicio crítico va de la mano mucho con reflexionar, ya que tomas tu idea y la comparas con otras ideas, no por refutar algunas ideas en concreto, sino para poder tomar una conclusión con estas ideas, no para refutar, es decir, más que nada para comparar. El juicio crítico, para poder sacar una conclusión más verídica de diferentes ideas. Objetividad. Esto está constituido por expresar la realidad tal cual es decir, tú como investigador no debes inventar mucho rollo, de hecho no les debes inventar nada de rollo. Tienes que expresar las cosas tal y como las viste, tal y como son, sin deformarlas. La ética. La ética es algo muy importante en un investigador, ya que un investigador necesita tener valores no solo a la hora de expresar sus conclusiones o ideas, sino también a la hora de estar haciendo la investigación. Es decir, tienes que tener la ética en todo momento, no solo al final o en el principio, sino en todo momento. La honradez, que más que nada se puede traducir como darle su crédito a cada uno, porque es en donde se ve más que nada cuando no hay alguien honrado, bueno, cuando no hay un investigador honrado. Tienes que darle el crédito a los demás, no simplemente decir que tú sacaste solo tu conclusión.
en expresar la realidad tal cual es. Me faltó decir una cosa muy importante, y es que tienes que contar las cosas tal y como tú las viste. O sea, no debes de formar en ningún momento la información, no debes cambiar nada ni alterar la verdad. Simplemente di las cosas como las viste y como llegaste a tu conclusión. No inventes nada. La curiosidad. Esta es, bueno, es la necesidad de conocimiento, la cual es muy importante, más que nada por el hecho de estar interesado en el tema. Si no estás interesado en el tema, nunca vas a llegar a una conclusión y no vas a poder investigarlo, simplemente porque te vas a aburrir, te vas a distraer o no te va a parecer algo interesante, se podría decir. No vas a tener tu atención fijada en la curiosidad, pero no vas a tener tu atención fijada en la investigación. Entonces es muy importante que si vas a investigar algo, asegúrate de que tienes la curiosidad y la necesidad de conocer sobre ese tema para poder, ponerle ganas, prestarle atención y poder cumplir las características mencionadas anteriormente. Y bueno, eso es todo por mi parte, muchachos. Nos vemos hasta la siguiente exposición. Muy buenos días, tardes y noches, compañeros. Mi nombre es Carlos de Luna y yo les voy a presentar el subtema 1.5.3 Obstáculos de la investigación. Estas situaciones se dividen en 4, las que son relativas a la personalidad del investigador, las que son relativas al objeto de estudio, las que son relativas al proceso de investigación y las que son causas naturales o conflictos bélicos. Nos vamos a la primera, que son a la personalidad del investigador. Más que nada esto se refiere a que el investigador es un humano, obviamente, o sea que va a estar siempre sujeto a errores, así como a variaciones entre culturas, creencias, así como también los valores. O sea que en su investigación siempre va a haber personas que difieran del conocimiento que él esté aplicando ahí, o más que nada de las conclusiones que él haya tenido. Esto se divide en 3, el etnocentrismo, el subjetivismo y el autoritarismo. El etnocentrismo nos encontramos que es la tendencia a pensar el mundo en base a las perspectivas inherentes a la propia cultura. Esto más que nada se refiere a que el investigador puede creer o puede imponer a que su cultura es la mejor, o más que nada pensar que su cultura está sobre las demás. Esto afecta la investigación, ya que puede basar su investigación en conocimientos sobre su cultura que tal vez choquen con el método científico en el cual más que nada estos métodos están basados. Nos vamos al segundo, que es el subjetivismo, que ya muchos conocen este concepto, supongo yo, que más que nada se refiere a que no hay nada absoluto, no hay ninguna opinión que sea absoluta. Por ejemplo, yo puedo pensar que algo es muy bonito, pero otra persona va a diferir de eso y no va a pensar lo mismo, tal vez va a pensar que es feo o que no es tan bonito como uno piensa, o a lo mejor que yo puedo hacer alguna acción y yo puedo pensar que es muy buena acción, pero otra persona no va a pensar lo mismo, es algo así. Y nos vamos al autoritarismo. Esta se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Esto quiere decir que tal vez el gobierno se entere de tu investigación y quiera censurarla, ya que al gobierno no le conviene la información que tú estés o que vayas a publicar. Ya hemos acabado con la personalidad del investigador y nos vamos con los relativos al objeto de estudio. Estos relativos al objeto de estudio se basa más que nada en que, o sea, van aplicadas a cuando tú estás haciendo una investigación en base a una investigación previamente ya hecha por otra persona, que consta de 2 puntos principales, que es conocimientos mal fundamentados y necesidad de evolucionar en la investigación. En conocimientos mal fundamentados se refiere a que esa investigación en la que te estás basando tenga conocimientos que obviamente están mal fundamentados y que son erróneos, y que eso entorpezca tu investigación. Y la segunda, que es necesidad de evolucionar la investigación. Tal vez tú estás haciendo la investigación sobre un tema en el que ya es obsoleto. No es
errónea la investigación, sino más bien es obsoleto. O sea que con los conocimientos que ya se han obtenido a lo largo de esos años, esa investigación ya queda como obsoleta y es mejor evolucionarla, es mejor actualizarla más bien que dejarla como está. Nos vamos a los relativos al proceso de investigación. Los relativos al proceso de investigación los puede tener cualquier investigación, ya que esta no va enlazada a las creencias o a las culturas o al propio margen de error del investigador, sino más bien esta se presenta en cualquier proceso. Que la primera es sobre el tema, que dice que se requiere una curiosidad e imaginación para proponer un tema que resulte innovador y que a la vez sea factible de analizar. Esto es muy simple, se refiere a que no vas a investigar acerca de un tema que a nadie le interesa o que no aporte algo científico o algo tecnológico. Tienes que investigar sobre algo que aporte. Por ejemplo, puedes investigar sobre alguna pantalla que sea muy eficiente, pero que consuma muy poca energía, pero que a la vez te dé una buena tasa de colores y una buena tasa de reproducción de frames. Eso sería un buen aporte a la sociedad y a la vez es interesante. Nos pasamos a sobre el método, que dice, de acuerdo con el tema, es importante definir cuál metodología se utilizará, si por ejemplo será inductiva, deductiva o científica. Esto es muy sencillo. En el momento en el que estés haciendo tu investigación, tienes que saber cuál método vas a llevar a cabo, si va a ser inductivo, deductivo o científica. Y una vez ya sabido el método, ya vas a seguir la pauta que cada método diga. Si es inductiva, pues vas a seguir la metodología que sugiere el método inductivo y etcétera. Y nos pasamos al último sobre la hipótesis, que dice que a veces resulta mucho más valioso refutar la hipótesis inicial que tratar de cumplir con tu propia hipótesis. Eso se refiere a que en vez de tratar de refutar una investigación, en vez de tratar de cumplir con la hipótesis que tú quieres dar a esa investigación, es mejor refutar los conceptos erróneos que ya tenía esa investigación, porque el refutar una hipótesis da más aporte científico que tal vez tú te esfuerces mucho y que no consigas una buena hipótesis sobre esa investigación. No sé si quede claro, pero es algo así. Y bueno, ya acabamos con el proceso de investigación y nos vamos al último, que son causas naturales o conflictos bélicos. Esto más que nada son, como lo dice, causas naturales. Puede haber causas naturales que entorpezcan tu investigación, como por ejemplo lo que está sucediendo actualmente, la pandemia. Si es que trabajas en una institución, no sé, una empresa, en un laboratorio, pues obviamente te van a desalojar en tu casa y eso va a entorpecer tu investigación si es que necesitas de instrumentos y muchas cosas que obviamente vas a encontrar de tu laboratorio. Pero si es el caso de que no necesitas eso, pues tal vez puedas trabajar desde tu casa. Otra causa natural puede ser algún tsunami muy fuerte, de que tu investigación sea en la costa o cerca de la costa y eso entorpezca tu investigación, así como también terremotos, erupciones de volcanes, etcétera. Y los conflictos bélicos, pues se refiere a eso mismo. Tal vez tú estás haciendo tu investigación y en eso está sucediendo, no sé, alguna emancipación de algún estado o alguna revolución en tu país, alguna protesta o a lo mejor, Dios no quiera, una guerra mundial. Que obviamente eso, al estar con el miedo de la guerra, pues no te deja estar con la investigación. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y que pasen bonito día. Bueno, les volveré a presentar herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación. Primero hay que definir la comunicación. El verbo comunicar viene del latín comunicare, que significa compartir información o impartir o difundir. Y este de comunes es de común, mutuo, participando entre varios. Así la idea remite a la acción de comunicar, implica compartir algo entre varios o bien poner algo en común,
una información, una opinión o un hecho. Así que la comunicación en sí es querer transmitir un pensamiento, una información o una idea en sí. A eso se refiere la comunicación entre varias personas, ya sea una o en grupo. Y este es el esquema de la comunicación. El emisor es quien envía el mensaje, el contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, el canal es por donde se envía el mensaje, el código, conjunto de signos que forman un mensaje, el referente, lo que se evoca en el mensaje es lo que el emisor quiere transmitir al receptor y el receptor es quien recibe el mensaje. Entre comunicación oral y escrita. La comunicación permite interactuar entre dos o más personas. La comunicación oral es al ser humano. La comunicación escrita es un código artificial inventado por el hombre. La diferencia era, la comunicación oral, su soporte es el sonido, simple, rápida, fácil comprensión, diferentes métodos de remisión, lenguaje para socializar. La comunicación escrita, su soporte es la letra, sin distorsión, forma duradera, en base a regla, secuencial y no utiliza sonidos. En la comunicación escrita son signos utilizados para escribir y este lo utilizamos los humanos para poder comunicarnos entre nosotros sin distorsionar el mensaje. La comunicación escrita fue solamente inventado por humanos para poder transmitir un mensaje o dejar el mensaje. La comunicación oral es la comunicación lingüística para poder socializarnos, expresar o realmente es la forma más fácil de comunicarnos entre nosotros. Y ya el otro sería las técnicas de redacción, coherencia y concordancia. Las características serían la claridad, la precisión, la concisión, la concordancia y la coherencia. La redacción necesita ciertas características como la claridad que consiste en probar nuevas posibilidades, la precisión que expresa lo específico, la precisión. La concordancia nos ayuda a gestionar las relaciones que hay en un texto. La coherencia es la que le da sentido a un párrafo o a las frases que forman el párrafo o a la idea que intenta transmitir. Sirve que le da sentido a lo que estamos diciendo o a lo que estás leyendo o ya en sí lo que te estén diciendo. Las normas y reglas gramaticales para un mejor resultado al momento de redactar cualquier escrito. La ortografía establece la forma correcta de escribir las palabras, el acento, la puntuación, la situación de las palabras. Aquí un ejemplo de la situación de las palabras es el ejemplo que le estoy dando aquí, el hay, ahí y hay. Hay es como decir de yo tengo, como de el hay es de tener. El hay es señalar un lugar, como que esta pluma yo la voy a dejar por ahí. Y el ay es como una exclamación, digamos que yo golpeo a alguien y el de dolor me dice, hace esa expresión, como que ay. Y a eso se refiere con la situación también de las palabras. Los signos de puntuación representan las pausas y entonaciones del habla. Muchos de estos signos son necesarios para poder transmitir realmente un mensaje o darnos a entender, ya que si nosotros transmitimos una pregunta sin los signos, esta no tendrá sentido y sería más bien como una afirmación. Cuando transmites un mensaje o un escrito y estás leyendo y no hay una coma que separe el tema, no tiene sentido. Está hablando de lo mismo pero quieres hablar aparte, entonces es necesario la coma. O si quieres hablar de otro tema y empezar a hablar de otro, es necesario el punto. Entonces todos los signos de puntuación son muy necesarios para poder darnos a entender. La tipología de textos académicos como herramientas del conocimiento literario, del conocimiento científico. Los tipos de trabajo de investigación más usuales son como la monografía, la cual es un trabajo escrito específico de un solo tema.
La otra sería la tesis. Una tesis de investigación es un informe que concierne un problema o un conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y explica lo que se sabe de él previamente, lo que sus resultados significan y dónde y cómo se pueden proponer progresos más allá del campo delimitado por el trabajo. Una tesis es un escrito o una propuesta que puede ser demostrada, supuestamente. Puede ser supuestamente demostrada mediante pruebas y razonamiento. El informe y reseña. La reseña es un escrito breve en el que se describe una noticia o trabajo científico. La reseña en sí sería más bien como un comentario corto sobre una noticia o realmente trabajo científico. El informe nos comunica de manera descriptiva algo ocurrido o menciona datos relevantes de algún tema o párrafo o noticia. El informe es como más bien algo resumido de algo en general, datos muy relevantes, cortos y que sean descriptivos. Y ya por conclusión, todas las herramientas que tenemos para redactar los textos y realizar las investigaciones concretas y claras para que el público al que va dirigido no se confunda con el propósito del texto. Todas las herramientas que nosotros tenemos podemos utilizarlas para transmitir bien nuestro mensaje, para que la gente conozca bien el propósito de lo que nosotros queremos comunicar. Y ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.